Muy buenos días. Nosotros somos de la sección 3, el grupo 3, y el día de hoy les vamos a presentar insuficiencia cardíaca. Acá les presento el índice de los temas que veremos para entender bien lo que es insuficiencia cardíaca y lo que conlleva, ¿verdad? Todos los temas que abarca. Y para iniciar necesitamos entender la definición de ciertos conceptos, y vamos a iniciar con la definición y volúmenes de compartimentos del líquido corporal. El agua representa el 60% del peso corporal. El agua corporal total se distribuye en dos compartimentos, que son el líquido intracelular, que ocupa el 40%, este es el más grande porque ocupa, como mencioné, el 40% del 60%, y el líquido extracelular, que ocupa el 20% del 60%. El líquido extracelular, a su vez, tiene dos subdivisiones, que son el líquido intersticial, que ocupa 3/4, y el plasma, que ocupa 1/4. El plasma, pues cabe resaltar que contiene muchas proteínas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la composición de los compartimentos de líquidos corporales. La concentración de proteínas en el plasma puede modificar la distribución de cationes y aniones en el líquido intersticial, y según el efecto de Gibbs-Tona. Ahora, el sodio es el más abundante en el líquido extracelular, por eso es el principal determinante de la osmolaridad en este compartimento. Y el potasio, pues, es el más abundante en el líquido intracelular. Solo que se me había escapado, como punto importante, quiero comentar que la diferencia entre el plasma y el líquido intersticial es la cantidad de proteínas que hay en el plasma. Muy bien, hipótesis. Actualmente, pues, existe una hipótesis y hay pruebas que la apoyan. Esta es acerca de la regulación de los líquidos corporales, la cual indica que puede ser aplicada a pacientes con trastornos edematosos, como lo es la insuficiencia cardíaca. La hipótesis, pues, como indica la presentación, básicamente indica que la integridad de la circulación arterial, que es determinada por el gasto cardíaco y la resistencia arterial periférica, pues es el principal determinante de la excreción renal de sodio y agua en la salud y en la enfermedad. ¿Qué es lo que significa? Pues que una vasodilatación o una disminución del gasto cardíaco causan un llenado arterial insuficiente, provocando la activación de reflejos neurohumorales, quienes son los causantes de la retención de agua y de sodio. Lo cual, pues, claramente al final explica por qué los pacientes con insuficiencia cardíaca aumenta el volumen plasmático y el volumen sanguíneo, y por otro lado sus riñones retienen sodio y agua, provocando posibles edemas periféricos y congestiones pulmonares. Este exceso de volumen de líquido corporal más la disfunción ventricular se definen como síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva. En pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo general retienen sodio y agua, aunque normalmente la excreción de agua y de sodio tendría que ser igual o paralela a la ingesta de los mismos. Lo esperado sería que en la excreción de estos pacientes sea igual a lo ingerido, pero lamentablemente, como mencioné, ellos retienen eso, ¿verdad? Retienen agua y sodio a pesar del volumen del líquido intravascular. La retención de sodio y agua en estos pacientes está regulada por el grado de llenado de otro compartimento, que se conoce como volumen sanguíneo efectivo. Llenado arterial. La excreción renal de sodio y de agua están determinadas por un punto muy importante.
que es una buena o normal circulación arterial, que esta a su vez determinará el gasto cardíaco, la resistencia o distensibilidad vascular periférica. Existen varios mecanorreceptores encargados de activarse cuando hay una elevación de presión en la circulación. Estos se han implicado en la regulación de los volúmenes de fluidos corporales. Estos, la ubicación o donde se encuentran ubicados es en el ventrículo izquierdo, en el seno carotídeo, en el arco aórtico y en arterias eferentes renales, y son capaces de detectar la falta de llenado arterial. Esto, como comenté, básicamente es cuando al momento en que se activan cuando hay una elevación de presión en la circulación. Ahora, si existe una disminución en la presión sistémica, también habrá una disminución en la activación de estos receptores, ya que el volumen del ictus, la resistencia vascular periférica, va a conducir a un aumento de flujo de salida simpática se dirigiría hacia el sistema nervioso central, y ahí se activaría el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación de no osmótica de la arginina vasopresina, así como la estimulación de sed. En la mayoría de los trastornos que pueden llegar a causar una insuficiencia cardíaca, el llenado arterial resultante de la vasodilatación conduce a la retención de sodio y agua. Gracias. Mi nombre es Mario Wilfredo Estrada Domingo. Yo les presentaré el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema es un sistema complejo de hormonas y enzimas que mantienen la tensión arterial y el equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cómo funciona? Que aumenta la tensión arterial para que se llegue a este equilibrio. En pacientes con insuficiencia cardíaca ese sistema se encuentra elevado. ¿Por qué? Porque la noradrenalina plasmática, la actividad renina plasmática está elevada. Y esta renina plasmática funciona como un índice pronóstico para estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Podemos detectar dos, la leve y la grave. Los pacientes con insuficiencia cardíaca leve pueden presentar o no un aumento, y los pacientes con insuficiencia cardíaca grave siempre presentan el aumento de este sistema. Continuando, los sujetos normales a los cuales se les aplica dosis altas de la mineralocorticoides aumenta la retención renal de sodio. ¿Qué significa? Que el volumen extracelular aumenta de 1.5 a 2 litros y hace que cese la retención renal de sodio y se llegue a un equilibrio, restableciéndolo y que no se produzca edema. Este edema no es característica del hiperaldosteronismo primario. Normalmente se produce un escape de la acción de retención de sodio y de aldosterona, pero como hay insuficiencia cardíaca no es normal debido a que se continúan reteniendo sodio en respuesta a la aldosterona. Y en consecuencia, al administrar espironolactona, que es un bloqueador de los receptores de las mineralocorticoides, lo que produce es natriuresis sustancial. Entonces, la estimulación adrenérgica y la angiotensina 2 aumentan el transporte de sodio en el túbulo proximal y por lo tanto el conducto colector. En 1963 se hizo un estudio donde a los pacientes se les dio una dosis baja de espironolactona entre 25 a 50 miligramos por día y se vio que hubo una disminución del 30% del riesgo de muerte en estos pacientes que la recibieron. ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? El hígado produce angiotensinógeno. Y este angiotensinógeno se mueve libremente a través de los vasos sanguíneos hasta llegar a la renina. La renina es producida en el riñón. Esta es producida
por diferentes estímulos como la hipovolemia, que es la disminución del volumen total de sangre que circula por el cuerpo, la cual lleva a la hiperperfusión renal y a la disminución del filtrado de sodio. ¿Qué pasa? Que en los pacientes con insuficiencia cardíaca se produce una hipovolemia relativa, que significa que hay agua, pero como no se está, como se tiene como retenida o no está fluyendo normalmente o no es tan eficaz, los órganos lo detectan como si no hubiera agua. Entonces lleva a la disminución de la perfusión renal, lo cual activa mayormente la renina. Y encontramos que el sistema simpático también se encuentra sobreestimulado y produce constricción periférica en las arteriolas eferentes y aferentes. Y esto hace que el riñón le llegue menos sangre y se interpreta como hiperperfusión. Entonces, como vemos en este diagrama, la perfusión renal disminuye, la entrada de sodio disminuye y la actividad parasimpática se encuentra sobreestimulada. El angiotensinógeno más la angiotensina da como resultado angiotensina 1. ¿Qué hace la angiotensina 1? Esta es una molécula que circula por el organismo hasta llegar a la enzima convertidora de angiotensina, que está principalmente en los pulmones. Se encuentra en otros órganos, pero en los pulmones como que mayormente. Entonces, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, esta enzima se encuentra aumentada y, como ya dijimos, convierte angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2 lo que hace que los receptores beta 1 y beta 2, estos son como dependientes o se retroalimentan. ¿Por qué? Porque los receptores tipo 1 producen vasoconstricción, fibrosis, remodelado cardíaco, retención de sodio y agua, y estimulan al sistema simpático. Y el tipo 2 es lo contrario, vasodilatación, disminución de la fibrosis y del remodelado cardíaco, y produce bradicidina. Y como dijimos, estos dos se retroalimentan cuando está en equilibrio. Entonces, la angiotensina 2 lo que hace es mantener la tensión arterial y equilibrar los hidroelectrolitos, y la respuesta simpática aumenta para que se produzca más frecuencia cardíaca y así proteger al corazón y al cerebro y el funcionamiento del resto de los órganos, generando una regeneración de tejidos dañados. ¿Qué pasa con esto? Que en la insuficiencia cardíaca lo que pasa que esto que era una regeneración, como se rompe el equilibrio, a largo plazo lo que pasa es que se pierde la relajación del ventrículo, o se podría decir que el ventrículo no está apto para la contracción. Entonces, continuando, lo que pasa en la insuficiencia cardíaca es que el equilibrio electrolítico se convierte en congestión, y mantener la tensión arterial se convierte en un aumento de la poscarga mantenida. ¿Qué significa eso? Que el corazón está bombeando más sangre de lo normal, y como ya dijimos, la respuesta simpática está activada mayor de lo normal. Entonces, el angiotensinógeno 2 libera 3 hormonas o 3 sustancias, que es la noradrenalina, la aldosterona y la hormona antidiurética. Normalmente la aldosterona retiene sodio y libera potasio o protones en la orina, debido a que interpreta la disminución de sodio como una disminución de volemia, y lo que quiere hacer es recuperar sodio para recuperar agua otra vez. Pero ¿qué pasa? Que en la insuficiencia cardíaca esta aldosterona se encuentra aumentada mucho, y lo que produce es vasoconstricción, hipertrofia y fibrosis, y también una disminución del endotelio, y esta se produce como una alteración de la constricción, alteración de la inflamación, y se produce una mayor adición de las plaquetas y puede producir otras, y también una disfunción de los vasoreceptores. ¿Qué hacen los vasoreceptores? Los vasoreceptores estimulan el parasimpático, que es como un freno del simpático, pero lo que pasa es que en la insuficiencia cardíaca los vasoreceptores se encuentran disfuncionales, entonces ese freno que tenía el simpático ya no hay, y ese se sigue estimulando. Entonces,
pasamos a la hormona antidiurética, que esta normalmente aumenta la osmolaridad y el sodio se retiene más, y lo cual tiene que retener más agua para tratar de diluirlo y mantener un equilibrio electrolítico. Entonces, se me había olvidado mencionar que si la hormona antidiurética se encuentra elevada, o como podría ser en la frecuencia cardíaca que se encuentra mayormente, produce hiponatremia disfuncional, que hace que el corazón funcione mal o sea disfuncional en una manera molecular. Entonces, en resumen, lo que al principio era algo que ayudaba a que no se produjera un daño, en la insuficiencia cardíaca daña el organismo. ¿Por qué? Porque esta genera un estrés para el cuerpo o para el organismo. Y se pueden dar inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de la inhibición del sistema parasimpático o de receptores beta 1 y beta 2. El segundo tema es la liberación no osmótica de arginina vasopresina. La retención de agua y la retención de sodio conduce a una hiponatremia, que significa la disminución de sodio. Y esta hiponatremia es un indicador para las personas con insuficiencia cardíaca. Esa hiponatremia se debe en parte al aumento de ingesta de agua provocado por la sed. Pero por sí solo la sed no puede provocar hiponatremia, sino tiene que ser un aumento de sed asociado, debido a que la capacidad renal excreta de 10 a 15 litros por día. La hiponatremia y la hiposmolalidad inhibe la liberación de arginina vasopresina en sujetos normales. Pero ¿qué pasa? Que pacientes con insuficiencia cardíaca, por las concentraciones plasmáticas altas de arginina, es diferente. Se hizo un estudio con ratas que tenían insuficiencia cardíaca de bajo rendimiento y se les dio un péptido antagonista. Este ayudó a la arginina vasopresina a aumentar la secreción de agua, pero en humanos no funcionó como antagonista sino como agonista, y esto generó daños. Entonces los estudios preliminares hicieron que el antagonista no péptido o no peptídico activado por vía oral de la arginina vasopresina sí fue eficaz para revertir la capacidad de la dilución urinaria que se encontraba alterada, aumentando la excreción de agua libre de solutos y corrección de hiponatremia. Entonces, la activación de los vasoreceptores carotídeos ha implicado en la liberación no osmótica de arginina vasopresina durante el subllenado arterial. Entonces, ¿qué pasa? Que las presiones auriculares aumentan en la insuficiencia cardíaca y se podría esperar que el reflejo auricular de Henry Gauer condujera a la supresión o a que se llevara a un equilibrio de arginina vasopresina y a la diuresis acuosa. Entonces, no se pudo llegar a esto, o sea, como que no llega al equilibrio por la disolución urinaria que se encuentra alterada. Entonces, los vasoreceptores arteriales lo que hacen es que anulan los receptores auriculares y ya no se mantiene la liberación, se mantiene la liberación no osmótica de arginina vasopresina. Entonces, la vasopresina arginina produce antidiuresis, que es por activador de vasopresina en receptor en la superficie vasolateral de las células principales en el conducto colector, y la activación de esos receptores causa una cascada de eventos de señalización intracelular por medio de la vía de adenilciclasa, la cual produce una translocación de los canales de agua. ¿Cuáles son los canales de agua? En este caso son las acuapurinas. Entonces, las acuapurinas permiten que un archivo de moléculas atraviesen la membrana en respuesta a gradiente osmótico. Y podemos concluir dos cosas: que la vasopresina de arginina aumenta el transporte de canales de agua en acuapurina tipo 2 a la superficie apical, y esto aumenta la síntesis de acuapurina 2. Entonces, esto provocó que aumentara la corteza y la papila en las ratas que tenían insuficiencia cardíaca, y un efecto que la revierte por un péptido antagonista del receptor.
y el transporte mediado por vasopresina de canal de agua de la acuapurina tipo 2 a la membrana apical del conducto colector se asocia con el aumento de excreción urinaria de la acuapurina. Entonces, en el estudio se demostró que el antagonista de la arginina vasopresina en humanos con insuficiencia cardíaca, el fármaco ayudó a disminuir la secreción urinaria de acuapurina tipo 2 y esto se correlacionó con el aumento de excreción de agua libre de solutos. Entonces, en activación de vasopresina B1, los receptores en el músculo liso vascular pueden contribuir a la disfunción cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, pero se llegó a la conclusión en el corazón falla la combinación de vasopresina B1 en el receptor antagonista y la vasopresina B2, y entonces el antagonista del receptor podría ser más eficaz si cualquiera de los dos se usa por sí solo. Muy buenas tardes, mi nombre es María Belén Ávila López y hoy les voy a presentar un tema bastante importante para la insuficiencia cardíaca que se relaciona bastante y son los péptidos natriuréticos, y más adelante pues hablaremos un poco de las hormonas endoteliales. Entonces, para empezar, pues péptidos natriuréticos hay de dos tipos. Primero les hablaré del primer tipo, que es el péptido natriurético auricular. El péptido natriurético auricular es un péptido compuesto de más o menos 28 aminoácidos y este se va a sintetizar más que todo o mayoritariamente en aurículas. Sin embargo, puede llegar a ser sintetizado en ventrículos. Lo que nos importa aquí es su importancia, y es que este se libera en la circulación cuando hay una distensión auricular. Ahora, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca, las concentraciones plasmáticas de este péptido auricular aumentará a medida que aumente la presión auricular. Entonces podríamos llegar a decir que tienen, pues son dos variables que se van a correlacionar positivamente. Es decir, si aumenta la presión auricular, aumentará la síntesis de este péptido y con ello pues habrá más circulación de este durante una distensión auricular. Ahora hablaremos del segundo péptido natriurético, que es el cerebral. El péptido natriurético cerebral también se le llama tipo B. Este está compuesto de alrededor de 32 aminoácidos y se va a sintetizar en los ventrículos del encéfalo, como se puede ver en esta foto. ¿Y cuál es su importancia? Pues este nos ayuda mucho como marcador. Cuando se da, por ejemplo, cuando se da el aumento de las concentraciones plasmáticas del péptido natriurético por efectos, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca temprana o cuando hay una deficiencia ventricular en el izquierdo, pues nos va a ayudar a como censar, porque son muy sensibles a esta insuficiencia cardíaca. Entonces a nosotros nos va a ayudar como un marcador que nos va a lograr decir, pues hay una insuficiencia cardíaca temprana, entonces podremos como prevenir o poder pues dar un diagnóstico más rápido, más certero acerca de esta insuficiencia. Ahora, hablaremos del péptido natriurético y su función renal. Como hemos visto en una insuficiencia cardíaca, pues la función renal es bastante importante y pues así como también es importante, también aquí actuará el péptido natriurético. Entonces, veremos que tendrá efectos en el glomérulo y en el conductor colector. ¿Qué significa esto? Entonces, el glomérulo se dará una vasoconstricción arteriolar eferente y se dará una dilatación arteriolar aferente. ¿Sí? Vasoconstricción eferente y vasodilatación aferente con el propósito o el objetivo de aumentar la tasa de filtración glomerular. Ahora, en el conductor colector se dará una disminución de la reabsorción de sodio y se dará un aumento de la excreción de sodio. Pues por ello podríamos ver que habría más sodio extracelular que intracelular. Ahora, los efectos del péptido natriurético también se puede ver que inhibe la secreción de renina y aldosterona.
En una insuficiencia cardíaca o en el sistema renal en general, la renina y la aldosterona son muy importantes, proteínas muy importantes y funcionan, pues se activan más que todo por varios receptores cuando se da una insuficiencia cardíaca. Entonces, decir que estos péptidos inhiben a estas dos, pues puede llegar a ser bastante importante para el cuerpo, pues por los efectos que causará. Ahora, los efectos del péptido natriurético, cerebral, porque el péptido es natriurético cerebral, sobre el riñón y actuaron sobre la actividad de la renina y la concentración de aldosterona plasmática, y estos lograrán ser similares a los efectos que lograría dar una péptido natriurético auricular. Sí, entonces el cerebral y el auricular aquí en el sistema renal son bastante parecidos. Ahora, la resistencia. Se ha visto que ha habido, pues por insuficiencia cardíaca en ciertos pacientes, ha habido una resistencia al péptido natriurético. ¿Y por qué se ha dado esto? Por 3 factores. Se ha dado por la regulación baja de los receptores de péptidos natriuréticos renales, es decir, cuando están los péptidos natriuréticos, pues hay pocos receptores, entonces no hay tanta captación, se podría decir. El segundo factor es que hay una mayor degradación de péptido natriurético por la enzima endopeptidasa neutra en un túbulo proximal, es decir, está la concentración del péptido natriurético, pero la degradación es excesiva por esta enzima, por la endopeptidasa. Y el último es bastante importante, es la disminución del suministro de sodio, y este se va a dar por 2 factores que podemos observarlos en esta imagen. Pues se puede dar por la disminución de la tasa de filtración glomerular, aquí se puede ver la flecha abajo, disminuye la tasa de filtración, o se puede dar por un aumento tubular proximal de sodio y agua, es decir, un aumento en reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Ambos factores lo que logran es una disminución de sodio distal y más entrega de agua, lo que causa, en conclusión se podría decir, un escape deficiente de las acciones de la aldosterona y causará consigo la resistencia a este péptido. Ahora, el péptido natriurético y su importancia. ¿A qué se ha llegado con este? Es que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, temprana, el aumento de la secreción de péptido natriurético auricular y cerebral, ambos, cerebral y auricular, pues logran atenuar o disminuir o retrasar la vasoconstricción arterial sistémica y renal, como ya habíamos visto, o sea, de ambos. Y la venoconstricción, que aumentará consigo la precarga cardíaca y la retención renal de sodio, como vimos anteriormente. Ahora, con varios estudios con ratas, con ciertos animales, se llegó a concluir finalmente que la infusión de péptido natriurético cerebral sintético en pacientes con insuficiencia cardíaca disminuirá la presión de pulmonar, del capilar pulmonar. También disminuirá la resistencia vascular sistémica y aumentará el gasto cardíaco. Bueno, ahora hablaremos de nuestro segundo tema, que es bastante también importante en la insuficiencia cardíaca, y estas son las hormonas endoteliales. Ahora, ¿de cuáles hablaremos ahorita? Será de la prostaciclina y la prostaglandina E. Estas son hormonas vasodilatadoras producidas a partir del ácido araquidónico en muchísimas células del cuerpo, y son principalmente hormonas que se pueden encontrar una o ambas en las arteriolas aferentes de los glomérulos renales. Ahora, la angiotensina 2, la noradrenalina y la estimulación del nervio renal aumentarán la síntesis de estas prostaglandinas vasodilatadoras, que luego estas atenuarán o disminuirán el efecto vasoconstrictor a partir de estímulos. ¿Qué significa esto? Cuando se da una insuficiencia renal, pues los vasoreceptores pues se induce más que todo a la vasoconstricción primeramente. Sin embargo, estas prostaglandinas vasodilatadoras pueden llegar a contrarrestar esta vasoconstricción renal
que se induce por neurohormonas que produce la insuficiencia cardíaca, como ya lo hemos visto. Ahora, el óxido nítrico y la endotelina. Estos son también dos hormonas importantes. El óxido nítrico es un vasodilatador bastante potente, más que de los vasodilatadores que ya hablamos. ¿Y qué es este? Pues su actividad se ve más que todo en las células endoteliales, que pues contienen óxido nítrico sintasa, que es la enzima que sintetiza esta hormona, y lo que va a hacer es, pues su actividad va a ser atenuada o disminuida cuando se da una insuficiencia cardíaca. Es decir, se disminuirá muchísimo el óxido nítrico y ya no se dará la vasodilatación que pues se pretende, ¿verdad? Ahora, la angiotensina 2, la noradrenalina y la arginina vasopresina pueden llegar a aumentar la disminución de la síntesis de óxido nítrico en las células endoteliales, ¿sí? Ahora, la endotelina. La endotelina no es un vasodilatador, sino que es un vasoconstrictor. Y es de los más potentes. Pues esta endotelina que va a causar es que se asocia cuando hay una insuficiencia cardíaca, estas tienen concentraciones potentes en el plasma y van a aumentar. Entonces, ¿qué significa cuando vemos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca y con esta hormona aumentada? Un mal pronóstico. Ya se ve una insuficiencia cardíaca tipo 3 o 4 según la New York Heart Association, y ya es bastante malo. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué se ha llegado a concluir a partir de esta? Es que, pues, si es más probable que la endotelina contribuya a una vasoconstricción sistémica y renal asociada a una insuficiencia cardíaca, pero por acciones, dijéramos, locales o autócrinas, que por acciones endocrinas. Ahora, se hicieron algunos estudios con unas ratas de laboratorio para ver realmente la acción de la endotelina y se llegó a concluir que hay un antagonista de esta hormona y es el receptor de BQ123. Con este receptor se llegó a ver que las ratas con insuficiencia cardíaca pues se aumentaba esta supervivencia a partir de que ya habíamos dicho que pues había mal pronóstico, pues este es el antagonista que puede ayudarnos. Ahora, el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral, pues las concentraciones plasmáticas se produce a partir de concentraciones plasmáticas de algunas citocinas. Y estas son el factor de necrosis tumoral. Y estas van a aumentar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, el factor de necrosis tumoral deprime la función del miocardio o la miocárdica y la administración de anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral. Entonces, esto mejorará la función cardíaca en los pacientes con sepsis. Ahora, el factor de necrosis tumoral aumentará también la actividad del óxido nítrico, el vasodilatador, pues su enzima, y en el músculo liso vascular. Entonces eso ha sido todo. Espero que pues haya sido interesante y pues importante saber que hay bastantes hormonas y péptidos que nos ayudan a la insuficiencia cardíaca como mecanismos, ¿verdad? Muchas gracias. Antes de explicar qué es el síndrome de insuficiencia cardíaca, debemos de entender las funciones y también la circulación del sistema circulatorio. Ok, entonces, ¿cómo funciona el sistema circulatorio? Tenemos que es el transporte y la distribución de sustancias esenciales como a los tejidos, gases, nutrientes, aminoácidos y glucosa. Ahora también tiene importancia en la eliminación de productos metabólicos y la regulación de la temperatura corporal. También tenemos que tiene bastante influencia en el mantenimiento del equilibrio de líquidos corporales. Ahora, ¿cómo es el ciclo cardíaco?
En el primer punto tenemos que la sangre oxigenada de los pulmones regresa a la aurícula izquierda por la vena pulmonar. Este volumen de sangre fluye desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo por la válvula mitral. En el punto número 2, la sangre abandona al ventrículo izquierdo por la válvula aórtica, se contrae el ventrículo izquierdo, aumenta la presión en su interior y provoca la apertura de la válvula aorta. Esto significa que la sangre es impulsada con fuerza hacia el interior de la aorta. Algo que tenemos que saber, que es muy importante porque lo vamos a estar mencionando más adelante, es que el volumen de la sangre expulsada del ventrículo izquierdo por unidad de tiempo se denomina gasto cardíaco. La sangre fluye desde el sistema arterial gracias al impulso producido por la contracción del ventrículo izquierdo. Ahora, en el punto número 3, el gasto cardíaco de cavidades cardíacas izquierdas se va a diferentes sistemas orgánicos a través de las arterias paralelas, ¿ok? Ahora, en el punto número 4, la sangre que abandona los órganos es sangre venosa que contiene productos de desechos del metabolismo como dióxido de carbono y es esta sangre venosa mixta acumulada en venas de calibre creciente. Y finalmente en la vena de mayor tamaño, que es la vena cava, y esta transporta la sangre hacia las cavidades cardíacas derechas, ¿ok? En el punto número 5, la presión en la vena cava es mayor que la presión en la aurícula derecha, así que la aurícula derecha se llena de sangre en el proceso del retorno venoso y el equilibrio de este a la aurícula derecha es igual al gasto cardíaco procedente del ventrículo izquierdo. En el punto número 6, la sangre venosa mixta va desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho por la válvula atrioventricular del lado derecho que se llama válvula tricúspide. Recordemos que la otra se llama válvula mitral del lado izquierdo y la del derecho válvula tricúspide. Ahora, en el número 7, el ventrículo derecho se contrae en la sangre y es impulsada por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar que transporta la sangre hacia los pulmones. El gasto cardíaco impulsado desde el ventrículo derecho es idéntico al gasto cardíaco que fue expulsado desde el ventrículo izquierdo. Los lechos capilares pulmonares se añade oxígeno a la sangre procedente del gas alveolar y el CO2 se extrae de la sangre y se añade en el aire alveolar. La sangre que abandona los pulmones tiene más contenido de O2 y menos de CO2 que la sangre que accede a los pulmones. Por último, en el punto 8, la sangre que se genera regresa a la aurícula izquierda por la vena pulmonar y así comenzamos un nuevo ciclo. Ahora que ya sabemos cómo funciona el sistema circulatorio, podemos pasar a la definición de síndrome de insuficiencia cardíaca, que esta es una afección en la cual el corazón ya no puede bombear sangre rica en oxígeno al resto del cuerpo de una forma adecuada. Esto provoca que se presenten síntomas en todo el cuerpo, claro, ¿verdad? Y es un síndrome heterogéneo resultante de daño a la estructura de la fibra miocárdica a través de diversos mecanismos como cardiomiopatía, idiopatía, infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial isquémica o valvulopatía cardíaca, entre muchas otras causas. Es un síndrome caracterizado por síntomas típicos como disnea, inflamación de tobillos, fatiga, que puede ir acompañado de signos como presión venosa yugular elevada, crepitantes pulmonares y edema periférico causados por anomalía cardíaca, estructural o funcional que producen una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. Estos síntomas y estos signos se van a describir mucho mejor más adelante. Ahora, algo importante que debemos hablar es de la apoptosis. ¿Por qué la apoptosis tiene una relación con el síndrome de insuficiencia cardíaca? Y es por lo siguiente. La apoptosis es un mecanismo por medio de lo cual los organismos multicelulares
disponen en células en forma eficiente cuando expira su vida útil para la recuperación de sustratos, sin las consecuencias bioquímicas de la necrosis miocítica, o sea que no tiene esas consecuencias de la necrosis. Pero recientemente se ha demostrado que en la insuficiencia cardíaca hay un aumento discreto pero sostenido de actividad apoptósica y pérdida miocítica progresiva que con el tiempo participa en la forma significativa en el establecimiento de este síndrome y su pronóstico. O sea que la apoptosis nos ayuda al pronóstico de la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo funciona la apoptosis? Vamos a hablar un poquito de esto. Es mediada por dos vías centrales de muerte. La vía extrínseca, que se utiliza receptores de muerte en la superficie celular, y la vía intrínseca, que involucra mitocondrias y el retículo endoplásmico. En la vía extrínseca, los ligamentos de muerte inician la apoptosis al unirse a su receptor y esto estimula el reclutamiento del dominio de muerte asociado a FAS, el cual incorpora procaspasas 8 al complejo de señalización inductor de muerte y activa las procaspasas 3 y al resto de la cascada de procaspasas. Ahora, en contraste, la vía intrínseca traduce una amplia variedad de estímulos extra e intracelulares, que incluyen la pérdida de factores tróficos, toxinas, radiación, hipoxia, estrés oxidativo, daño, isquemia, reperfusión y daño al ADN. Cada uno de los estímulos provoca la activación de diferentes disparadores, pero al final coinciden en una vía común que produce proteínas proapoptósicas BCL2. Estas a su vez disparan la liberación apoptósicos mitocondriales como el citocromo C. Una vez el citoplasma, el citocromo C se unen a la proteína apoptosis proteasa, que es la APAF1, se activa el reclutamiento de procaspasas 9 hacia un complejo multiproteico que se llama apoptosoma. Dentro del apoptosoma, la procaspasa 9 se activa y provoca la activación de la cascada procaspasa y finalmente APT. Ya entendiendo un poquito la apoptosis, solo recordemos para que no hayan confusiones de que la apoptosis en relación con el síndrome de insuficiencia cardíaca es que nos da las herramientas para poder establecer qué es el síndrome y pronosticarlo adecuadamente, ¿verdad? Ahora, es importante cómo vemos el electrocardiograma en un paciente con insuficiencia cardíaca. Son frecuentes en el EKG, es frecuente el bloqueo de rama izquierda y la fibrilación auricular. Hay que estar vigilantes ante la presencia de taquicardias o arritmias ventriculares. En un EKG anormal no se confirma el diagnóstico de un síndrome de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, nos presenta una posible etiología de esta. Por eso es tan importante que veamos bien el EKG, porque nos puede dar indicios de que pueda ser el síndrome. Sin embargo, no nos está afirmando que lo sea, ¿verdad? Muchas gracias. Mi nombre es Valeria Sandoval y les voy a presentar los diferentes tipos de insuficiencia cardíaca que existen. Primero que nada les voy a presentar qué es FEBI. FEBI es la medición de la cantidad de sangre que bombea el ventrículo izquierdo hacia afuera en cada contracción. La FEBI normal está entre el 50% y el 70%. Si está inferior al 40% es evidencia de insuficiencia cardíaca o miocardiopatía. Si está entre el 41 y el 49% significa que es limítrofe, lo que puede indicar un ataque al corazón anterior. Y si está superior al 75% significa que puede haber una miocardiopatía hipertrófica. Si está muy baja la FEBI, significa que son casos muy graves. La insuficiencia cardíaca con FEBI reducida o también llamada sistólica
es la contracción del ventrículo izquierdo, en la que va a haber una disminución del gasto cardíaco por deterioro de la función contráctil. La FEBI se va a encontrar menor al 40% y en muchos casos está acompañada de cardiomegalia. Cuando la FEBI es muy baja, indica que hay menor índice de supervivencia en el paciente, por lo que es muy importante tomarlo en cuenta. Hay personas que pueden ser asintomáticas o sintomáticas y esta insuficiencia cardíaca representa el 50 al 60% de casos de insuficiencia cardíaca, pero hay variación según diferentes estudios. Los síntomas pueden llegar a ser congestión pulmonar, edemas y disnea. Luego está la insuficiencia cardíaca con FEBI conservada o también llamada diastólica. Esta del 20 al 50% se conservan con función sistólica y la diástole va a ser anormal. Esta insuficiencia cardíaca tiene características anormales del llenado ventricular. Las presiones ventriculares elevadas van a causar congestión pulmonar, disnea y edemas, la mayoría de veces en los tobillos. Se presenta mayormente en ancianos, mujeres, en personas obesas, enfermos con hipertensión y diabetes. El electrocardiograma puede ayudar a diagnosticar este tipo de insuficiencia cardíaca y el tratamiento se basa en el control de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la isquemia miocárdica y el volumen sanguíneo. Se presenta cuando la FEBI es mayor o igual al 50%. Ahora les voy a presentar la insuficiencia cardíaca aguda, que hay un rápido inicio o un cambio de la insuficiencia cardíaca. El tratamiento debe ser inmediato y se requiere hospitalización. Se puede ayudar para diagnosticar insuficiencia cardíaca de novo o descompensación de la insuficiencia cardíaca crónica. Los síntomas son edemas de pulmón, shock de origen cardíaco. Uno de los signos y síntomas más importantes es la hipertensión pulmonar severa, ya que esto se da por la elevación de la presión de llenado del ventrículo izquierdo con o sin gasto cardíaco bajo. La frecuencia de eyección va a ser normal o va a estar disminuida. En un estudio que se realizó en México, determinaron que hay 3 entidades clínicas. La primera es la descompensación con función contráctil preservada o deprimida, la cual va a ser el 70% de hospitalizaciones. La segunda es la nueva presentación, que es cuando se presenta por primera vez en la persona y muchas veces se debe al 25% de hospitalizaciones. Y la tercera es la insuficiencia cardíaca avanzada, la cual se debe al 5% de hospitalizaciones. La última insuficiencia cardíaca que les voy a presentar es la insuficiencia cardíaca crónica. Esta es la que se da desde hace tiempo y es persistente. Se da muchas veces en personas de edad avanzada con diabetes, hipertensión. La mayoría son hombres y están con sobrepeso. Los síntomas son dificultad para respirar, edemas en los tobillos, dolor de pecho, cansancio y tos. Causa deterioro de la función ventricular y se da más en personas con enfermedades coronarias o hipertensión arterial. Soy Valentina Asa y voy a hablar de la insuficiencia cardíaca de alto grado y de bajo grado. Entonces, estas se diferencian de acuerdo con el volumen minuto cardíaco. La de alto gasto, que es con la que vamos a empezar, es un tipo infrecuente que se desarrolla cuando es necesario un volumen minuto excesivo.
Entonces, si la insuficiencia es de algo gasto, la función del corazón puede ser superior a la normal, pero va a ser inadecuada a las necesidades metabólicas, ya que son muy grandes. Las causas de este tipo de insuficiencia cardíaca van a ser la anemia, también la anemia, la enfermedad de Paget ósea, el hipertiroidismo y el embarazo. Generalmente esta insuficiencia cardíaca se va a tratar en forma específica dependiendo de la enfermedad que la produzca. Bueno, ahora la insuficiencia cardíaca de bajo gasto. Esta se produce por trastornos que afectan la capacidad del corazón para bombear la sangre, como la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía y la valvulopatía. Aquí el corazón va a bombear menos sangre de lo normal. Esto es debido a una disminución de la contractilidad del músculo cardíaco, que es la sistólica, o puede ser por la falta de llenado del corazón, que sería la diastólica. Entonces, como consecuencia, el tratamiento de la insuficiencia cardíaca de bajo gasto tiende a ser más limitada y se concentra en mayor medida en el manejo de los síntomas y la identificación de la progresión natural de la enfermedad que causa esta insuficiencia cardíaca. Ahora pasaremos a la insuficiencia cardíaca del lado derecho y del izquierdo. Ahorita voy a empezar con el del lado derecho. Entonces, la insuficiencia cardíaca también se pueden clasificar de acuerdo al lado del corazón que está comprometido. Los ventrículos derecho e izquierdo van a funcionar como bombas conectadas en serie. Para que actúen de manera efectiva, los ventrículos derecho e izquierdos deben mantener el mismo volumen minuto, aunque el episodio inicial que produce la insuficiencia cardíaca puede provenga del lado izquierdo o del derecho. La insuficiencia cardíaca derecha es el lado derecho del corazón, va a ser el que bombea la sangre desoxigenada desde la circulación sistémica hacia la pulmonar. En consecuencia, cuando se produce una insuficiencia cardíaca del lado derecho, la sangre se va a acumular en el sistema venoso sistémico y esto va a generar un incremento de la presión auricular derecha, también de la presión de fin de diástole del ventrículo derecho y de las presiones venosas sistémicas. Un efecto importante de la insuficiencia derecha es el desarrollo de edema periférico y aquí hay un ejemplo. Aquí podemos ver un pie normal y un pie que tiene un edema. El edema periférico puede ser en las manos o en los pies o en cualquier otra parte. Y aquí podemos ver algo que se llama el pitting, que es cuando se presiona, se queda como un hueco en la piel cuando hay un edema. Entonces, el edema es debido al efecto de la gravedad, porque el edema va a ser más pronunciado en partes del cuerpo declive. Estos son extremidades inferiores cuando el paciente está de pie y el área sobre el sacro cuando el paciente se encuentra de cúbito dorsal. La acumulación de edema se evidencia por medio del aumento de peso. Por ejemplo, si hay 500 mililitros de líquido de edema, entonces lo que pasa es que va a subir 500 gramos en el peso. Entonces es una cifra que son como que van a ser iguales. Lo único que va a cambiar es que el líquido obviamente se mide en mililitros y el peso va a ser en gramos. Ahora para la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. El lado izquierdo del corazón es el que moviliza la sangre desde la circulación pulmonar de baja presión hacia el lado izquierdo. Esto también se llama circulación sistémica. Entonces, el izquierdo al mover la sangre desde la circulación pulmonar de baja presión hacia el lado izquierdo se caracteriza por mayor presión. Entonces, cuando se altera la función del lado izquierdo del corazón, va a disminuir el volumen minuto cardíaco y van a aumentar las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda.
Entonces se produce congestión de la circulación pulmonar. Si la presión de filtración capilar pulmonar, que normalmente es alrededor de 10 milímetros de mercurio, supera la presión osmótica capilar, que es alrededor de 25 milímetros de mercurio, se va a producir un desvío del líquido intravascular hacia el intersticio del pulmón y desarrolla un edema pulmonar, que es aquí como podemos observar en la imagen. Las causas más frecuentes de esta insuficiencia cardíaca del lado izquierdo son el infarto agudo del miocardio y la miocardiopatía. Ahora tenemos la remodelación cardíaca. Esta es una respuesta progresiva del corazón al daño agudo y crónico sin importar su etiología. Se caracteriza por cambios en la función, en el tamaño y en la forma del corazón. Y también está asociado a un mal pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca. La remodelación continúa durante meses después de la lesión inicial y eventualmente el cambio en la forma del ventrículo se vuelve perjudicial para la función general del corazón como bomba. El infarto agudo del miocardio es la causa más común de la remodelación cardíaca y la presencia de regurgitación mitral da como resultado una sobrecarga del volumen creciente en el ventrículo izquierdo, sobrecargado que contribuye aún más a la remodelación, a la progresión y la enfermedad y los síntomas. Soy María de Pilar Rosito Lam y voy a presentar la regurgitación de la válvula mitral, las arritmias y el bloqueo de las ramas. La regurgitación de la válvula mitral, también conocida como insuficiencia mitral, es uno de los resultados perjudiciales potenciales de la remodelación cardíaca. Esta es una enfermedad valvular no corregida. Para poder comprender esta afección debemos ubicar en dónde está la válvula mitral. Esta es una válvula auroventricular porque se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Cuando la válvula mitral está sana, es decir, que actúa de acuerdo a su función fisiológica de una manera adecuada, ayuda a que la sangre fluya en la dirección correcta, es decir, hacia el ventrículo izquierdo. Si la válvula presenta filtraciones, esta no se cierra como debería hacerlo, y esto permite que parte de la sangre regrese a la aurícula izquierda, y si esto no se trata, la válvula con filtraciones podría provocar insuficiencia cardíaca o arritmias. Esta afección es posible que en algunas personas no se presenten síntomas durante años. Sin embargo, los signos y síntomas de la insuficiencia de la válvula mitral dependen de la gravedad y de la rapidez con la que se presenta esta afección. Entre estos está un soplo cardíaco que debe ser escuchado con un estetoscopio, disnea, que se refiere a cuando a una persona le falta el aire, principalmente cuando está muy activo o cuando se va a ir a acostar. Fatiga, palpitaciones, que es esa sensación de latidos del corazón rápidos o agitados, y pies o tobillos hinchados. A medida que el ventrículo izquierdo se dilata, es decir, que el músculo cardíaco que recubre el ventrículo izquierdo se hipertrofia, el corazón adquiere una forma más globular, como más redonda. Y esta relación geométrica entre los músculos papilares y las valvas mitrales cambia, lo que provoca una abertura restringida y un aumento de la sujeción de las valvas, y esto ocasiona la distorsión del aparato mitral. Las valvas son aletas que se cierran cada vez que late el corazón. En la válvula mitral son dos, una anterior y una posterior. Como la válvula mitral en esta afección no se cierra adecuadamente, se altera el flujo sanguíneo, que debería de ir en su totalidad hacia el ventrículo izquierdo. El anillo mitral, este representa la parte más estrecha entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y este anillo está cubierto por las valvas. La dilatación del anillo se produce como resultado del aumento del tamaño del ventrículo, de la aurícula o por anomalías regionales causadas por un infarto agudo al miocardio. La presencia de insuficiencia mitral da como resultado una sobrecarga de volumen creciente en el ventrículo izquierdo que ya está sobrecargado. Esto contribuye aún más a la remodelación cardíaca, la progresión de la enfermedad y la progresión de los síntomas. Entonces, para poder ubicar cómo se relaciona la regurgitación de la válvula mitral con la insuficiencia cardíaca, hay que entender que esta afección provoca una tensión adicional en el corazón
porque bombea sangre al sentido contrario, es decir, se regresa una parte a la aurícula. Entonces avanza menos cantidad de sangre en cada latido y esto significa que reduce el volumen sistólico. Como se mencionó anteriormente, el ventrículo izquierdo se encuentra agrandado. Si esto no se trata, este ventrículo se debilitará. Además, todo este sistema hace que aumente la presión de los pulmones. Esto causa la acumulación de líquido y provoca también tensión en el lado derecho del corazón, que se identifica que el lado derecho del corazón es el encargado de la circulación pulmonar. Entonces, si se corrige la insuficiencia mitral, esto puede ayudar como un enfoque terapéutico a tratar la insuficiencia cardíaca. Para poder comprender la relación entre las arritmias y el bloqueo de las ramas del haz de His es importante definir qué son las arritmias. Estas son las anormalidades en los latidos del corazón que se dan por irregularidades, ya sea en frecuencias cardíacas muy rápidas o muy lentas según la afección dada. Es importante comprender que el sistema de conducción del miocardio es vulnerable a los mismos procesos fisiopatológicos que ocurren en los miocitos y en el intersticio, con propiedades de conducción alteradas observadas en respuesta a isquemia, que se refiere al estrés celular causado por la disminución del flujo sanguíneo, inflamación, fibrosis, que es el desarrollo en exceso de tejido conectivo fibroso en el miocardio, y envejecimiento. Las arritmias supraventriculares son a menudo los eventos precipitantes que anuncian la aparición de insuficiencia cardíaca sistólica o diastólica. Entre estas arritmias se mencionan particularmente la fibrilación auricular. Esta es una afección en la que la frecuencia cardíaca es acelerada e irregular, donde ambas aurículas laten de forma caótica sin coordinarse con los ventrículos. Los síntomas de esta afección incluyen palpitaciones, disnea y debilidad. En un EKG, como en el que se observa en la presentación, se pueden observar distintos rasgos que determinan que un paciente sufre de fibrilación auricular. Entre estos está la irregularidad de los intervalos RR, como se pueden observar. No podemos medir con exactitud a partir de este EKG la frecuencia cardíaca porque no es igual en ninguno. Hay ausencia de onda P. Se presentan entre estos complejos ondas pequeñas e irregulares que se conocen como ondas F porque son ondas de fibrilación, y el complejo QRS es normal, es decir que se espera que tenga una duración entre 0.6 y 0.12 segundos. La frecuencia cardíaca en estos pacientes suele ser entre 350 y 600 latidos por minuto. Estos acontecimientos se deben a que el nodo atrioventricular disminuye la cantidad de impulsos transmitidos a los ventrículos, produciendo una estimulación ventricular absolutamente irregular con la frecuencia cardíaca inferior a la frecuencia auricular. Es necesario comprender que la presión telediastólica ventricular elevada en un paciente con hipertensión o función miocárdica normal conduce a un estiramiento auricular. Esto a la vez provoca inestabilidad eléctrica. El reconocimiento de la fibrilación auricular en un paciente es de suma importancia, ya que hay varios estudios que han demostrado que lo eficaz que es la terapia anticoagulante oral para la prevención de un derrame cerebral. La conducción miocárdica normal también puede provocar retrasos en la conducción ventricular y el bloqueo de las ramas de las de His. Acá, en esta secuencia de imágenes, es la conducción miocárdica normal. Empieza en el nodo sinusal, luego estimula al nodo atrioventricular, que el nodo atrioventricular tiene un retraso para que se puedan llenar los ventrículos, luego viaja a las de His, de las de His va a las ramas derecha e izquierda, y esto llega a las fibras de Purkinje y se repite el ciclo. Esto tendría que ser un ciclo normal. Ahora, el bloqueo de la rama izquierda es un predictor significativo de la muerte súbita y un hallazgo común en pacientes con insuficiencia miocárdica. Su presencia también afecta los eventos mecánicos del ciclo cardíaco al causar activación y contracción ventricular anormal, disincronía ventricular y apertura y cierre retardados de las válvulas del lado izquierdo, que serían la válvula mitral
y la válvula aórtica. Esto, como consecuencia, se presenta una función diastólica anormal. Ahora, al referirnos a la hemodinamia, estas también presentan secuelas, que incluye la fracción de eyección reducida, una disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial. A la vez, hay un movimiento paradójico del tabique interventricular que tendría que encontrarse de este lado. Usualmente se presenta una convexidad derecha, en este caso se presenta una convexidad izquierda. Además, hay un aumento del volumen del ventrículo izquierdo y también se da insuficiencia mitral, que es lo que explicamos anteriormente. Se cree que las arritmias ventriculares son secundarias a una dispersión de la conducción normal a través del tejido miocárdico no homogéneo, lo que promueve arritmias ventriculares repetitivas. La tasa de muerte súbita entre las personas con insuficiencia cardíaca es de 6 a 9 veces mayor que la observada en los pacientes que no sufren de este tipo de patologías en la población general. El uso es cada vez mayor de desfibriladores automáticos implantables y esto permite reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto lo que hace es ayudar a corregir los problemas que se dan en las válvulas para que no se provoquen patologías como la insuficiencia mitral y así reducir el riesgo de la tasa de la insuficiencia cardíaca. Mi nombre es Isabel Estrada Quesada y yo les voy a hablar de las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, de los tratamientos y de las terapias adicionales que esta puede tener. Bueno, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. La falta de aliento, fatiga y edema son 3 signos muy comunes que no necesariamente nos van a indicar que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, pero sí nos pueden ayudar o dar un indicio de que el paciente tiene un problema cardíaco. Por lo que se debe evaluar la sobrecarga de líquidos como el péptido natriurético cerebral, que es la prueba que va a medir niveles de dicha proteína producida por el corazón y los vasos sanguíneos en respuesta de la dilatación ventricular. Esta medición puede ser de utilidad en el diagnóstico, al igual que la constante medición del peso del paciente, para poder evaluar la retención de líquidos con la que presenta. Otro índice importante a tomar en cuenta es el reflujo hepatoyugular o la elevación de la presión venosa yugular, la presencia del ritmo gálope también y el edema periférico. Ahora bien, la insuficiencia cardíaca diastólica y la sistólica se dan diferentes características clínicas que nos pueden ayudar en su diagnóstico, como por ejemplo en la diastólica. Al hacer una electrocardiografía, se puede encontrar hipertrofia en el ventrículo izquierdo con más frecuencia que en una insuficiencia cardíaca sistólica. Al hacer una radiografía en ambas también se presenta congestión, pero a diferencia de la sistólica, que sí presenta cardiomegalia, la diastólica puede no presentarla. En cuanto al ritmo de gálope, en la insuficiencia cardíaca sistólica, se presenta un cuarto sonido, mientras que en la diastólica se va a presentar un tercer sonido. Ahora, los tratamientos de la insuficiencia cardíaca. En la etapa A, que va a constituir al grupo de personas que padece hipertensión, diabetes, enfermedades de las arterias coronarias, etc., al no tener síntomas de una insuficiencia cardíaca, como tal, el tratamiento es básicamente un tratamiento preventivo, cuidando el control de los factores de riesgo por medio de un buen plan educacional tanto para el paciente como para la familia de este. También se puede utilizar el tratamiento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina ACE, que se ha demostrado que reduce las tasas de hospitalización y muerte. En las etapas B, C y D, como primera instancia, las modificaciones en su estilo de vida son cruciales. Como controlar el consumo moderado de sodio, el control de su peso, el cumplimiento con el horario de sus medicamentos y la moderación de la ingesta tanto del alcohol como de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Como segundo punto, los pacientes se deben tratar con inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ACE por sus siglas en inglés,
que va a disminuir la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2, logrando reducir los efectos fisiopatológicos de este y reduciendo también pues la degradación de la bradicinina, que es la encargada de promover vasodilatación en el endotelio vascular y causa también natriuresis en el riñón. En cuanto a su beneficio, pues directo en la insuficiencia cardíaca e incluso luego de un infarto al miocardio, incluyen mejoras en tasas de hospitalización, supervivencia, mejoran síntomas en el rendimiento cardíaco y en el nivel pues neurohormonal. Una alternativa de los ACE pueden ser los bloqueadores de los receptores de angiotensina, como lo es el losartán. Por otro lado, también se pueden utilizar beta bloqueantes o agentes que bloquean adrenérgicos que actúan contrarrestando efectos del sistema nervioso simpático o bien que se activan durante la insuficiencia cardíaca. Estos deben ser utilizados en todos los pacientes en condiciones estables, es decir, que no retengan líquidos ni padezcan cuadros de insuficiencia cardíaca que requieran tratamientos ionotrópicos. Los pacientes que no deben hacer uso de estos o bien que deben tener mucho cuidado al utilizarlos son los que padecen de enfermedad reactiva de las vías respiratorias, diabetes con episodios de hipoglucemia, las bradiarritmias o bloqueo cardíaco. Los dos tipos de beta bloqueantes para la insuficiencia cardíaca son el metoprolol, que es una angiotensina adrenérgico beta 1 selectivo sin efectos alfa bloqueantes, y el caberdiol, que es una angiotensina beta adrenérgico no selectivo con efectos bloqueantes. Bueno, ahora voy a brindar algunas de las terapias adicionales específicamente para la etapa C y D. Los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, como en estas etapas, cuentan con niveles de aldosterona muy altos por la estimulación de la angiotensina 2, lo que va a ocasionar que la retención de sal, hipertrofia miocárdica y la excreción de potasio. Por lo que un tratamiento de esto es la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona. Por otro lado, los diuréticos son una gran herramienta para el control de los síntomas de la congestión o bien de la sobrecarga intravascular que causa la insuficiencia cardíaca. En pacientes que no toleran los inhibidores de ACE ni bloqueadores de los receptores de angiotensina y que pues permanecen sintomáticos a pesar de recibir terapias con diuréticos y betabloqueantes, la mezcla de hidralazina y dinitrato de hidrosorbida puede ser una gran opción debido a su combinación vasodilatadora. Ahora, terapias adicionales. La terapia no farmacológica. Esta hace referencia a una terapia de resincronización cardíaca que se va a basar en un marcapasos biventricular percutáneo de 3 derivaciones para el tratamiento pues, de pacientes con insuficiencia cardíaca, con un complejo QRS ancho en un electrocardiograma de 12 derivaciones. La sincronización proporciona coordinación electrónica electromecánica y va a ayudar a la sincronización ventricular. Bueno, otras terapias adicionales también pueden ser la revascularización y cirugía. En los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que pues están en riesgo de padecer enfermedades de arterias coronarias, se debe realizar una revascularización, ya sea quirúrgica o por un catéter, que mejora pues el rendimiento cardíaco, mejora síntomas isquémicos y va a reducir también el riesgo de muerte súbita. Aquellos pacientes que no se califican para cirugía pues pueden utilizar otros métodos para reducir el estrés de las paredes miocárdicas. El futuro de los tratamientos para insuficiencia cardíaca. A pesar de los grandes hallazgos en los tratamientos de insuficiencia cardíaca, aún existen muchos problemas clínicos comunes sin resolver, como el papel de la terapia anticoagulante en pacientes con disfunción sistólica y ritmo sinusal, ya que no se conoce bien el tipo de terapia necesaria ni la duración del tratamiento. O también las reacciones adversas que pueden tener entre las aspirinas y los inhibidores de la ACE,
Con una investigación más profunda, en el futuro se quieren resolver pues distintas variables para poder prevenir con mayor eficacia pues la plaga cardíaca que conforman todos estos factores de riesgo cardiovasculares.